Habíamos platicado la semana pasada que el lunes sería la hora de la verdad para las encuestas y las encuestadoras, y salvo Massive Caller, que qué cosa, ¿no? Qué cara después de los resultados que dieron a hoy, hasta de la encuesta de salida. Me parece que las encuestadoras fueron pues las grandes ganadoras de esta elección. Bueno, no Morena, porque sí fue brutal, y las encuestadoras. Nos acompañan Ricardo de la Peña, director general de ISA y coordinador de la encuesta GISA. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarte. Francisco Abundis, director de Parametría, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Me da muchísimo gusto saludarte. Y Claudio Flores Tomás, consultor en comunicación y CEO de Altazor Intelligence. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes, querida Pamela y colegas. A ver, Ricardo, pues ya a terminar la elección, conocidos los resultados, ¿qué decir? A ver, lo primero que quiero decir es, bueno, el resultado fue de alguna manera sorprendente en la magnitud, en la distancia que se dio, pero no en el ganador. Diría yo que, salvo algunas cuantas casas encuestadoras, todos traíamos más de 10 puntos con claridad, una ventaja, un triunfo para la candidata de Morena y sus aliados, de forma tal que no hubo una sorpresa en el ganador. Hubo una sorpresa a lo mejor sí en la magnitud y en la forma en que se dio a nivel territorial, con una presencia muy alta en todo el territorio nacional por parte de Morena. Pero aparte de eso, bueno, la verdad es que era una elección que estaba cantada y que, bueno, de alguna manera no nos sorprendió. Ricardo, ¿crees que entonces esa diferencia de puntos, o más bien, que esa intención de voto oculto que decíamos la gente no quiere contestar, o la gente contesta con miedo, tal, en realidad eran votos que eran para Morena? A ver, realmente nunca hubo una tasa de rechazo a la entrevista que fuera significativamente mayor a la que habíamos visto en ocasiones anteriores. De manera que la hipótesis del voto oculto era una hipótesis que no necesariamente se sostenía, ni tampoco había una verificabilidad de tal situación por parte de los datos que las propias encuestadoras iban arrojando. De hecho, por eso la hipótesis del voto oculto fue una hipótesis de algunos analistas, pero no necesariamente de las casas encuestadoras. Ok. Paco, ¿tú cómo lo viste? Mira, yo creo que fue una elección muy complicada. Digamos, hemos tenido elecciones complicadas, pero esta yo creo que fue una particularmente difícil de leer. Tenemos algunos antecedentes por lo que había pasado en el Estado de México, lo que ha pasado en el 21, en la propia Ciudad de México, donde habíamos tenido pues una participación muy diferenciada entre la oposición y los simpatizantes de Morena. Y en esta yo creo que fue básicamente lo que sucedió en la mayor parte de los que hicimos alguna estimación. Que de hecho creo que lo más sorprendente es que prácticamente todos subestimamos a Morena, es decir, salvo un par de colegas, probablemente Rodrigo Galván, de las Heras y alguien más, pero en realidad todos subestimamos a Morena, y eso que ya era una elección que asumíamos como muy abierta. Entonces, no, sí, o sea, sí es una sorpresa el resultado. Algunos datos que yo creo que no solamente sorprenden, sino yo te diría incluso pueden preocupar. O sea, tener una oposición de menos de 30 puntos no es un tema menor, sobre todo para aquellos que creemos en los pesos y contrapesos. O sea, sí creo que la mayoría por lo menos le damos más de 30 puntos, algunos hasta 35. Sí creo que estamos ante un fenómeno, incluida la participación, porque creo que nadie pensaba que esta iba a ser una participación que yo creo que fue relativamente baja, ¿no? Es decir, todo el mundo decía, digo, tú escuchaste, ¿no? Decir, no, es que si esto llega a 62, esto va a ser la tumba de Morena. Hay una cantidad de afirmaciones que escuchamos. Y creo que me gusta, Pamela, el resultado porque creo que varios de los que estuvimos involucrados en el proceso, que simplemente queremos dar una buena estimación,
pues es muy contradictorio todo lo que reportamos, medimos, con lo que terminó pasando, porque eso básicamente dice pues que no es necesariamente un tema de para quién mide uno, para quién trabaja, es simplemente el resultado, es muy independiente de tu estimación y también de para quién trabajas. Y ahí yo creo, Pamela, que sí debería haber una reflexión por parte de algunos colegas tuyos de los medios, porque una cosa es que te cuestionen por falta de precisión, otra cosa es que te cuestionen por intención. Y esta segunda parte es muy delicada, ¿no? Claudio, ¿tú cómo lo ves? Sí, me parece que hay una gran discusión en torno a esto. ¿Y por qué se da esta sorpresa? También porque estamos en un contexto comunicacional, en una era narrativa donde cada quien se encierra en sus cámaras de eco con sus encuestas, con sus datos, con los que confirman su prejuicio o prenoción sobre la realidad. Y me parece que es clarísimo, pues que incluso, fíjate la paradoja de lo que vivimos, los encuestadores más criticados, que le daban un margen más amplio en su momento, digamos, acá la candidata oficial, a Claudia Sheinbaum, como Rodrigo Galván de las Heras de Demotecnia, o Andrés Levy de Covarrubias, o incluso Hey 360, que creo que le va ya a 70 puntos, pues resultaron que estaban mucho más cerca que otros jugadores que podemos cuestionar si son o no encuestadores, como Matthew Kohler, de México Elige, etcétera, por sus temas metodológicos. Pero yo sí quiero destacar que lo que dice Ricardo, de que pues en general todos los encuestadores más o menos organizados estaban dando la victoria clara, con una ventaja entre 10, había quien te daba 10 puntos, 20 puntos, y los de que estaban en 30 puntos, y los que estaban a 20 puntos, como Consulta Mitofsky o Encol, pues resultaron incluso subestimando, como bien dice Paco, el voto por Morena. Me parece que ahí está el set de sorpresas. Lo interesante, y eso me parece una buena noticia, es que en general las encuestadoras serias, el gremio organizado, los jugadores y jugadoras que son, digamos, serios en su trabajo, pues salieron primero dando correctamente a la candidata ganadora, y segundo, diría yo, en todo caso, hasta subestimando el voto oficialista por 10 o incluso 15 puntos, y hubo quien se acercó más, ¿no? Como en el caso de Covarrubias y de Rodrigo Galván de Demotecnia. Ahora, ¿qué lectura le dan a esto? Me refiero, ustedes que están en contacto con estos números y con el sentir de la gente, y cómo este sentir de la gente cambia cada la acción, y después conociendo los resultados finales del voto, ¿cómo o desde dónde explicarían este brutal triunfo de Morena, Ricardo? A ver, yo creo que lo que tenemos aquí es la expresión, la manifestación de una preferencia por Morena que estaba dada. Es muy sintomático. En el pasado, por ejemplo, vimos cómo la medición del voto por Vicente Fox, por ejemplo, iba aumentando, pero al final todavía no llegaba a los niveles que realmente obtuvo, salvo por alguna casa encuestadora o tal, pero se veía este crecimiento. O, por ejemplo, en el caso de Enrique Peña Nieto se veía el decremento de su voto. Caso de López Obrador, la elección pasada, también se veía su crecimiento. Ahora lo que vimos fue que a partir del arranque de campaña, las encuestas reflejaban un paulatino pero sistemático decremento del voto por Morena, que no correspondió a la realidad, que de alguna manera estaba ocultando lo que realmente ocurría, que era que eso que se midió antes, esos 30 puntos de distancia que medimos prácticamente todos antes de las campañas o antes del proceso electoral, era real, ahí estaba. Y simplemente durante el periodo de campaña se opacó y dejamos de percibirlo claramente, por lo que al final del camino el promedio de las encuestas andaban en torno a 20 puntos y no a los 30 que realmente sucedieron. Claro, para ti, Francisco, ¿qué se aprende de esta elección? Bueno, uno que yo creo que, siempre hay que atender a los números y hay que ser como mucho más leal a lo que nos están reportando, porque te diría que prácticamente todo, todos los que subestimamos o subestimaron, y incluido mis colegas, prácticamente todos tuvimos que haber modelado,
porque si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos estado muy cerca del resultado de lo que pasó. Pero era algo muy, muy difícil nuevamente con esta experiencia previa, como de aceptar que eso estuviera pasando, es decir, que fuera una elección de más de 30 puntos, que pudiera obtener un porcentaje mayor que el propio presidente, que nuevamente, o sea, que una oposición de ese tamaño es muy difícil, casi te diría como hasta de aceptar. Entonces, prácticamente todos los que subestimamos, te diría que estoy seguro que la mayor mayoría tenía, o sea, casi todo el mundo tenía bien los resultados, pero todos tuvimos que modelar. ¿A qué te refieres con modelar? Sí, por temas como participación, es decir, lo que pasó, por ejemplo, en el 21, ¿no? O nuevamente en el Estado de México, una participación de la oposición mucho mayor que la propia participación de los de Morena. Entonces, son pesos distintos, les das, supones o asignas pesos distintos. A ver, casi, digo, lo he platicado ya con varios colegas, ¿no? Y bueno, y los que no lo hicieron, pues parece que les fue de maravilla. Se atinaron. Pues no, más que atinar, es lo de que si ibas a ahogar salía 10 puntos arriba Morena. Así es. Y resultó que era el dato que al final pues se acerca más, ¿no? El resultado es la cara en hogares tradicional, bien hecha, con un buen muestreo, etcétera, pues sí te está dando el dato y no necesitó modelarse o combinarse con otras metodologías. Eso me parece una gran sorpresa. Perdón por meterme, querida Pamela. No, está bien. Por favor. Sí, es que es un tema ya, como digamos, ya conversado, pero tú dices, ¿cuál es la lección? Bueno, pues, así como, pues sigue los números, ¿no? créele a tus números, ¿no? Así por muy sorpresivos que parezcan esas ventajotas, porque yo entiendo que al que reportaba esos márgenes de 30 puntos, pues todo el mundo le criticaba. Bueno, a ver, decíamos que si ya se había vendido a Claudia Sheinbaum, que no sé qué, resultó el dato real, pues más preciso. Es que creo que ahí es el dato importante para todos. O sea, ustedes me dicen aquí, bueno, nos quedamos 10 puntos abajo. 5. En realidad, la sorpresa era eso, que quienes creíamos más exagerados fueron los más cercanos y que tuvieron razón, y que me parece que eso, salvo poquititas excepciones, eso deja bien paradas al trabajo que hicieron las encuestadoras. Sí, coincido. A pesar, en ese tema nada más, Pamela, yo creo que sí, digo, más allá de la precisión y no, porque siempre habrá una elección mejor o peor que la otra, o digo, para el récord y en anuncio dirían nosotros hace 6 años, ¿no? Bajo básicamente cualquier medición estándar fuimos los más precisos, pero bueno, luego te pasa esto, es decir, no tiene que ver para quién trabajas, o sea, todos queremos dar nuestro mejor estimado. Que cuestiones esa intención, yo creo que es lo que es muy delicado de lo que pasó en esta ocasión, ¿no? Claro. Pues les agradezco muchísimo a los tres la oportunidad de platicar. De verdad, gracias. Sin duda ha sido una elección sorprendente, interesante, y conocer ustedes que venían midiéndole el pulso desde hace meses, lo que tienen que decir al respecto es también importante. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, Francisco y Claudia. A ti, muchas gracias. Gracias, 5:40. Un abrazo.